Hola, Valen, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Viste? Mirá, mirá que... Ahí está. Me faltaba subir el volumen del parlante. Me voy a poner. A ver, ahí. Sí, ahora sí escucho. Ah, buenísimo. Bueno, ¿qué contás? ¿Cómo andás tanto tiempo? Sí, todo bien, tranquilo, harto trabajo, mucho trabajo. Ah, mira. ¿Seguís trabajando? ¿Dónde estabas trabajando que no me acuerdo? En una empresa de alimentos. Mm, ¿seguís allí? Sí, sigo ahí. Ujú. Sí. Bueno, está bien. Paciencia, porque creo que estaba el planteo de poder Sí, dejar el trabajo y dedicarte a cosas que te gustaran más. sí, todavía está. Todavía está. Pero Bueno, sí, estoy viviendo también mi primer retorno de Saturno, entonces como todo el proceso de reestructuración y replanteándome muchas cosas igual, pero me he dado cuenta que tengo que mucho integrar la disciplina y la constancia. ajá, sí. Así que Y ahí más, Saturno me tiene trabajando eso. y más si querés algún proyecto personal, ¿no? Sí, Los proyectos personales requieren del doble de disciplina para que sigan sí, adelante. Sí, no, la sí, verdad que es un tema. Bueno, pero está ahí Venus retrogradando en Capricornio, ¿no? Que ahí está haciendo un trabajo importante con esos temas, ¿no? Con la disciplina en el trabajo, ¿no? sí, sí, sí lo siento. Pero bien. Mm, así. Buenísimo. Bueno, Patricia va a entrar a la clase, que es otra señora que está en el grupo. No sé cuándo entra y la otra señora la va a ver grabada. Así que vamos a empezar la clase y cuando entre Patricia entra. Así no se pierde los minutos preciados. Bueno, Sí, vamos a empezar con el PDF. ¿Vos de astrología, cuánto conocimiento tenés? lo básico. Lo básico. Ah, porque en Sí. realidad la Lo idea de- del curso, sí, no es abordar los signos de manera tradicional, ¿no? Vamos a empezar a hablar de Aries, pero doy por sentado que se sabe que es un signo de fuego y cardinal, por ejemplo, Ujú. ¿no? Sí, Eso lo tenés claro, sí. Como el ¿no? celo de astrología del primer año. Del primer año, perfecto, vas a Sí, entender todo perfectamente. Es lo súper. único que se necesita entender, porque la idea es ir directamente a la mitología para usarla como herramienta de interpretación del signo para amplificarlo. Ahora lo voy a explicar mejor, pero no voy al signo en lo básico. Por eso era importante que los alumnos tuviesen un mínimo conocimiento. Bueno, bueno, ¿por qué tomamos los mitos y leyendas para profundizar en conceptos astrológicos? Digo conceptos astrológicos porque se puede tomar los planetas también desde la mitología, porque son personajes mitológicos, ¿no? Entonces también se puede decir que son arquetipos desde la psicología junguiana, visto desde la psicología junguiana. Tomo la psicología junguiana porque es el que tomó los mitos para asociarlos a la psicología. Si bien Freud también lo ha hecho, porque está el complejo de Edipo, el complejo de Electra, Jung amplió este tema de la mitología. Y cualquier historia, mito, leyenda, trabaja en un nivel profundo psicológico, ¿no? Y más las que son compartidas por todos, ¿no? Por ejemplo, si uno, las películas emblemáticas que todo el mundo consume y se siente atraído, y es un clásico, y dura décadas y décadas, también tienen un contenido mitológico y también tiene un contenido arquetípico. Por algo resuenan todos, y todos nos sentimos convocados, o no sé si todos, pero las grandes mayorías, convocadas a ver esas películas, ¿no? Bueno, la mitología, los relatos y leyendas, así como el arte, nos traen símbolos que nos ayudan a conectar con nuestra propia existencia. Pero ese mito y esa leyenda nos da la oportunidad de resignificarla a nuestra vida, ¿no?
Los símbolos son puentes que ayudan a conectar con los arquetipos. Símbolo tiene, como serían, dos partes. Una es el símbolo en sí, y el otro es el arquetipo que tiene detrás. Cualquier cosa, cualquier duda, me levantás la manito y te lo explico, ¿no? Sí, el símbolo sería como una representación más material. El símbolo es una representación material, sí, o puede ser un sonido. El símbolo es algo que nos conecta con el arquetipo. Una música nos puede conectar con un arquetipo también. Por eso el arte también podría ser. ¿Qué son los arquetipos? Son imágenes primordiales que residen en el inconsciente colectivo. Se manifiestan, por ejemplo, en sueños, ¿no? En relatos, en el arte plástico también, en los mitos y leyendas y también en las religiones, de todas las culturas. Nosotros vemos que en las religiones hay comunes denominadores, repiten determinados arquetipos. Por ejemplo, un arquetipo es el arquetipo de la madre, que puede estar representado por la Virgen o la Pachamama, o cualquier figura que nos parezca una madre. Son además de un contenido hereditario de la psique humana. El arquetipo de madre existe desde que existe el hombre, por lo menos desde que existe la cultura, donde sabemos. Bueno, a partir del mito podemos amplificar estos símbolos y conectar con los arquetipos, y estos arquetipos empleamos en nuestros procesos personales y el de los consultantes. Estos términos y esta manera de ver las cuestiones, más allá de los términos, nos sirve para cualquier terapia. También nos sirve para el tarot. Porque una imagen, vos te sale la emperatriz, ¿no? Siguiendo con el arquetipo madre. Pero esa emperatriz para esa persona no es exactamente el mismo símbolo que para otra persona. Lo que sí tienen en común, como arquetipo común, es que es el arquetipo de madre. ¿Qué es un signo? Que no quiere decir signo del zodíaco, sino signo. El significado del símbolo para la persona en particular, o la información que le trae esa persona, es el signo. Cuando estamos con un símbolo, aparece nuestra interpretación. Y el símbolo se agota cuando aparece la interpretación. Es como cuando llevas un sueño de terapia. El sueño tiene símbolos que conectan con arquetipos. Esos símbolos los interpretás en la terapia, le atribuís una interpretación, vuelvo a repetir, y entonces, una vez que lo interpretaste vos, ya ese símbolo deja de tener importancia, por lo menos dentro de ese sueño y en ese momento y en ese proceso. Por ejemplo, vos ves una mesa, y vos en un sueño aparece una mesa y es símbolo de búsqueda de estabilidad para vos. Un cuadrado, estabilidad. Para otra persona esa mesa puede significar un lugar donde sentarse a comer, y no el cuadrado en sí. O sea, la mesa puede significar varias cosas, según la interpretación de quien lo trae. De todas maneras, siempre es el arquetipo mesa, no es que va a ser otra cosa que una mesa, en definitiva. ¿Qué es un complejo psicológico? Bueno, es una información que proviene del inconsciente y trabaja de forma autónoma y condiciona a la persona. Por ejemplo, tengo baja autoestima, entonces se me aparece el tema de la baja autoestima y yo no lo puedo controlar. Me dicen algo y enseguida me siento disminuida. Actúa desde la sombra, porque es algo que es autónomo y no lo podemos manejar. Y desde la sombra se puede abordar, trabajando la sombra, lo que no vemos, por ejemplo en la carta natal lo podemos ver, tanto como en el tarot, abordamos el complejo psicológico que de alguna manera nos domina. ¿Qué es la sombra? ¿No?
una palabra que le hemos nombrado mucho cuando aparece el diablo en el tarot. Yo uso el tarot porque es bien gráfico, ¿no? O Plutón en la astrología. Es la sombra, aparece una sombra. Y en la sombra es el aspecto del inconsciente de la persona que el yo consciente no reconoce como propios. La sombra está formada por energía psíquica reprimida que se proyecta en el exterior. Te aparece desde el exterior en general la sombra, como una situación, una escena, y vos decís, pero esto yo no tengo nada que ver. Es una cosa proyectada de vos que no eras consciente. Yo sé que son por ahí, estoy explicando algunas cosas que tienen su complejidad de manera simple, pero me parecen necesarias para después entender un mito, o lo que uno quiere sacar del mito. Porque no es importante tanto acordarse de los nombres de los personajes, sino lo que nos trae ese mito. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, esto lo podemos rever las 12 clases que estemos, ¿no? Todo está vivo en todos los mitos, estos conceptos. Me pareció importante aclararlos porque, si no, para explicarle cómo repercute un mito en la vida nuestra, con estos conceptos se entiende un poco más, ¿no? Ujú. Las historias de los héroes son siempre más o menos los mismos, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en el mito de Jasón, que tiene que ver con un héroe ariano, ¿no? Es un signo de fuego, entonces conecta con nuestra parte espiritual y heroica, ¿no? Bueno, aquí hay algún otro concepto más. Sincronicidad, otro concepto que seguramente debes haber escuchado, que tiene que ver con cómo es arriba es abajo. Y la sincronicidad se explica como dos sucesos, uno subjetivo y otro objetivo, que encuentran coincidencias, que uno le encuentra coincidencias. Un tránsito planetario lo vemos en la situación de nuestra vida. Tengo el retorno de Saturno, entonces a mí me está pasando esto. Entonces lo que yo estoy viviendo tiene que ver con mi proceso de madurez, podemos también decir, cuando vemos a Saturno. Eso es sincronicidad. Según Jung, los mitos constituyen la psicología de la humanidad. La primera psicología nace, digamos, de los mitos, que nacen antes de los griegos. Los griegos retoman mitos de la Mesopotamia, del antiguo Egipto, porque toman las mismas constelaciones y también los mismos mitos y les ponen otros nombres y otros personajes, pero las historias son las mismas. El viaje del héroe. Bueno, las narraciones míticas, bueno, acá nombra Marco Polo, Ulises, Hércules, pueden ser entendidas como expresiones simbólicas de un proceso de transformación psíquica, que todas las personas van a vivir en su vida. ¿Por qué? Porque la vida nos llama a la aventura, nos llama a tomar riesgos y sacar ese héroe. El héroe es el que comanda el proceso de individuación. Según Jung, el proceso de individuación es encontrar quién uno es, en definitiva. Como individuo, aparte de la sociedad y aparte de la misma familia. Es necesario encontrar nuestra singularidad, ¿no? Sería en el proceso de individuación. Comandada, en principio, por el sol, que es el principio espiritual por excelencia, ¿no? Y esa chispa divina que es ese puntito. Y esa chispa divina es necesaria recuperarla para renovar la familia, para renovar la sociedad también. Porque si uno no vuelve para adentro, descubre quién es y se diferencia del resto, no puede renovar el mundo. El mundo siempre sería igual, sería una repetición. El hijo hereda lo del padre y repite lo del padre. Si no hay algo que rompe, irrumpe
y rompe con ese círculo, no hay novedad. Y esto lo vamos a empezar a ver en Aries, con el enfrentamiento con el padre, ¿no? Porque es uno de los temas de Aries. Incluso esto del enfrentamiento con el padre se vio claramente en la novela de Luis Miguel, no sé si vos la viste, o has tenido alguna referencia, pero bueno, él es justo del Sol en Aries, y el padre era un padre malísimo, un padre terrible que él se tuvo que enfrentar. Después, bueno, digamos que no es necesariamente que se haya convertido en héroe, pero el padre terrible aparece en su vida, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora me estoy adelantando un poco, con Jasón. Jasón y el vellocino de oro. Bueno, pero a ver, espérate. Si me llegó un mensaje, a ver si es Patricia. No. No era otra cosa. Bueno, volviendo a Aries, vamos a empezar con el símbolo del carnero. Carnero es el animal que simboliza Aries. De hecho, el símbolo son los cuernitos del carnero. Bueno, para los egipcios, el dios Amón tenía cabeza de carnero. Y significaba la fuerza que existió tras el viento invisible. También significaba el oculto. También significa el que habita todas las cosas. Y es el alma de cualquier fenómeno natural. A Amón también se lo asociaba con Zeus, que es otro regente de un signo de fuego, del signo de Sagitario, por su poder creativo luminoso. Luminoso significa divino. Es un signo masculino, y como signo masculino es creativo a partir de su capacidad fálica, ¿no? A partir de poder expresar su masculinidad, puede crear un hijo, por ejemplo, pero puede crear imponiendo su líbido, su deseo, su potencia, algo en la materia, ¿no? El deseo te lleva a hacer algo, la imaginación te lleva a crear algo, y ese es el poder del deseo y es el poder también del falo. Por eso es el dios fálico que fertiliza la vida creativa, ese Amón, ese carnero. Es el espíritu creador universal que a partir de sí mismo genera el universo manifiesto, como tema central del carnero, como símbolo, ¿no? Y de hecho el carnero es el animal sacrificial por excelencia del Antiguo Testamento, se sacrificaban los carneros, ¿no? Y esto del sacrificio de animales representa una entrega hacia la divinidad. Uno lo ve y dice, mata un animal, qué espanto, hoy por hoy. Pero lo que se hacía antes con el sacrificio de los animales era rendirse hacia las divinidades. Representa este carnero la potencia y el predominio del orden divino. El Aries, el instinto y la espiritualidad son el mismo concepto. El instinto es la manifestación del Dios Padre. No es que la parte animal no tiene que ver con lo espiritual. Acá están unidos. El mismo impulso que te hace nacer es el propio espíritu que quiere manifestarse. Porque Aries es el momento de nacer, ¿no? Bueno, hasta acá está todo claro. Bueno. Sí. Bueno, perfecto. A veces me da la sensación que son lenguajes un poco volados, pero bueno, para los que estudiamos astrología y las mancias, ¿no? Son lenguajes que están un poco más conocidos, ¿no? Bueno, acá vamos a empezar con el mito de Jasón y el vellocino de oro,
que es como el mito central de Aries. Porque, bueno, el vellocino de oro es la lana dorada de un carnero sobrenatural, creado por Zeus. Bueno, ¿cómo empieza esta historia? Frixo y Hele eran dos hermanos que su madre había muerto y estaban siendo criados por una madrastra que se llamaba Ino, que los trataba mal, ¿no? Entonces le piden ayuda a Zeus. Esta idea de la madrastra, esto lo traigo a colación porque es interesante para todos los cuentos y los relatos, en realidad habla de un arquetipo materno. La madrastra es un arquetipo materno, pero de una madre mala, ¿no? Es un aspecto de las madres, pero normalmente en los cuentos la madre buena siempre aparece como la madre real, pero la madre mala siempre aparece como una madre externa. Esto es como para prevenirnos un poco, para rescatarnos de la madre mala. Pero en la vida real a veces el arquetipo de la madre mala viene también con nuestras propias madres, que de hecho siempre en algún momento se despliega esa madre mala, ¿no? Está viva en todas las historias, pero siempre está significada por la madrastra, la bruja, ¿no? Pero es un aspecto de la madre, de todas maneras. Bueno, estos hermanos, como te decía, le piden ayuda a Zeus. Y Zeus hace este carnero sobrenatural y se los envía a su casa. Creo que es Atamas la ciudad donde viven, ¿no? Es un carnero que vuela, incluso. Entonces este carnero los va a buscar y ellos se suben arriba del carnero y viajan hasta la Cólquide. En el camino, Hele cae al agua y se ahoga en el mar. Y se transforma el mar en el Esponto, un mar conocido de Grecia, el Helesponto. Pero Frixo tiene mejor suerte y llega a la Cólquide. En la Cólquide vive el mago Etes. El mago Etes lo recibe y, como recibió asilo, en honor a Zeus, Frixo sacrifica, mejor dicho, el carnero, y queda del carnero el vellocino de oro, que es la lana de oro, que la deja en un bosque al cuidado de un dragón. Los bosques, en la mitología, es el inconsciente. Siempre que aparece un bosque, aparece el inconsciente. Entonces hay que ir a buscarlo al inconsciente. Y está custodiado por un dragón, que el dragón siempre es el animal que hay que vencer para poder integrar la sombra. Siempre que aparece un dragón, aparece la lucha con la sombra. Más que nada para integrarla, porque en realidad la sombra no se la vence. Uno la reconoce y se la hace propia a la sombra. Bueno, esta lana, obviamente, como te decía, se convierte en el vellocino de oro, que es un símbolo de Zeus. ¿Y qué significa la lana? Esta lana dorada, este vellocino de oro. El símbolo del verdadero espíritu interno, ¿no? El fuego interno. El templo de Zeus no estaba en Cólquide, el templo de Zeus estaba en Iolcos, otra localidad de la antigua Grecia, donde reinaba el rey Pelías. Este rey Pelías le había usurpado el trono a su hermano Esón, ¿no? Había un rey que había usurpado un trono. Pero antes de que el rey Pelías le usurpe el trono a Esón ya tenía un hijo que se llamaba Jasón, que es el héroe de esta historia, y para protegerlo de su hermano, lo envía a ser educado por Quirón. No sé si, bueno, Quirón lo conocés desde la astrología. A Quirón lo vamos a ver en Sagitario, ¿no? Pero Quirón era un maestro, un sabio. Todos los héroes iban a estudiar con Quirón. De hecho, estudió con Quirón Teseo, estudió con Quirón Aquiles, que ese es bien conocido de la guerra de Troya. Muchos héroes iban, era muy común, ¿no? El maestro por excelencia era Quirón. Entonces, lo dejó con Quirón para que lo eduque,
Pero Jasón en un principio desconocía que tenía un trono al cual tenía derecho. Esto es típico de toda historia heroica. Esto lo dice en su libro El héroe de las mil caras, Joseph Campbell, que es un mitólogo muy reconocido que colaboró con Jung, ¿no? Que veamos que la base de todos estos desarrollos tiene que ver con los estudios de Campbell, Joseph Campbell, y él siempre dice que el héroe, porque como es un signo de fuego regido por Marte, que es el guerrero, el mito es un mito típico de héroe, ¿no? Con todas las historias igual, la enamorada, todas las cosas igual, la lucha, la pelea contra el dragón, eso es típico de toda historia heroica. Pero en las historias heroicas, siempre los héroes no nacen como héroes. ¿No? En las historias heroicas, el que gana el trono nunca es el que estaba nombrado para el trono, en general no es así. Siempre es alguien que desconocía su origen y en un momento dado descubre que tiene la herencia a un trono. Descubre su parte divina, quiere decir. También en los libros de Alice Green, no recuerdo cuál, ella dice que los niños en general a veces dudan o juegan en su imaginación que los padres que tienen, los padres reales, no son los padres, que hay otros padres. Porque es como que perciben que hay una dimensión divina, ¿no? Que yo no puedo tener estos padres ordinarios y comunes y corrientes. Hay otros padres, que es un poco la dimensión espiritual, ¿no? Que empieza a aparecer en el niño. Y esto pasa en estas historias también. Bueno, la cosa es que cuando crece, ¿qué hace Quirón? Le dice, ¿no? Tenés el derecho a un trono en Yolcos, tu tío Pelías le quitó el trono a tu padre y lo mató, además, siempre aparece esta cuestión de la matanza en estas historias, y tenés el derecho a ir a pedir el trono. Obviamente, ¿qué hace un héroe de la talla de Jasón? Va a Yolcos a reclamar su trono. Antes de llegar a encontrarse con el tío Pelías, así se llama el tío, que no es más que un arquetipo más paterno, antes de llegar, en el camino, esto del cruce de caminos es muy mercurial. Ahí interviene siempre Hermes o Mercurio, cuando hay un cruce de caminos y se encontrás con alguien casualmente, ¿no? Casualmente en el camino se encuentran con la diosa Hera, que es una diosa matriarcal. Y se choca con él, y al chocarse se le sale una sandalia y queda con una sandalia sola en el pie. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con su destino. ¿Por qué? Porque había un oráculo que le había predicho al famoso tío Pelías que si había una persona que venía a reclamar el trono y tenía una sola sandalia en el pie, esa persona iba a terminar obteniendo el trono. Entonces necesitaba presentarse así según el destino. Entonces que es un auxiliar materno. Esto nos quiere decir que con la parte femenina hay que contar también para lograr el hecho heroico. No se puede prescindir de lo femenino, nunca. Y esa es la intervención de Hera. La cosa es que él se presenta con una sandalia menos, y ya el tío Pelías sabía de quién se estaba tratando. La cuestión que el tío le dice, cuando le reclama el trono, sí, vas a obtener el trono, pero para ello tenés que recuperar el vellocino de oro que pertenece a Zeus. Nosotros tenemos el altar de Zeus, que está en Cólquide. Este padre lo manda a una aventura que a priori es imposible, porque tiene que surcar unos mares muy bravíos, tiene que enfrentarse también a un dragón que está cuidando la lana, o sea que todo lo que tiene que hacer es casi imposible. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el tío o el padre, en este caso como imagen paterna, lanza al hijo a una aventura que le puede provocar la muerte.
pero lo hace sin ninguna piedad. Por eso es el padre terrible, el ariano. El padre ariano es un padre que te lanza a la vida. Aries, estabas en el útero materno y de repente pasaste un canal de parto o cesárea o lo que fuera, y de repente naciste. Y te lanzaron al mundo. Aries es cardinal además, no hay nada previo, es lo primero. Estás ahí con tu cuerpo y con tu espíritu y tenés que lanzarte a la vida. Entonces la idea de padre que te hizo nacer a un mundo nuevo es un padre terrible, porque te manda a un lugar donde no sabes lo que te va a pasar realmente. Por eso es el arquetipo del padre terrible. En realidad el arquetipo, desde el punto de vista junguiano, se le llama el arquetipo del guerrero. El arquetipo de Aries. Pero ese guerrero se forja enfrentándose a su padre terrible. Ese padre terrible puede simbolizar Dios también, ¿no? La idea de padre puede ser cualquiera, o cualquier obstáculo también. Porque por ahí hay una persona que tiene, a ver, otro dato también importante, una lectura. Por ahí la persona no es que tiene el sol en Aries, o el ascendente en Aries, pero tiene un Marte hiperaspectado, tiene un Marte en casa 1, ni hablar, ¿no? Ves que Marte tiene fuerza en la carta, y si Marte tiene fuerza ya puede aparecer este mito de todas maneras. Eso después lo ves en la práctica, o te puede resonar también con una historia de alguien que, bueno, enfrenta obstáculos y los logra superar, porque ahora vamos a ver qué hace Jasón, y te fijas dónde está Marte en la carta, y te fijas si tiene Aries, ¿no? Entonces decís, a ver, ¿le entra el mito de Jasón en esta historia? Mirás la carta, y puedes buscar, puede ser obviamente la luna en Aries también, ¿no? Pero un Marte fuerte también puede hablarnos de este mito que aparezca en la vida de la persona. ¿Sería un Marte como con aspectos duros? ¿O cuando dicen que Marte está en caída? Es en Libra, pero ahí cuesta sacar al héroe, ¿no? Ahí podríamos también interpretar este mito como más en la sombra. Sí, pero hay otros mitos para hablar de un Marte en caída, ¿no? Hay otros mitos. Ya. Hay otros mitos. Después, con el correr de las clases ahora, como tomamos lo de Jung y todo eso, por ahí no les preparo algún ejemplo, pero podemos ver algún ejemplo específico. Por ahí no de Aries, voy a buscar para la clase que viene, porque por ahí si pongo el sol en Aries es más obvio, sino algún caso con un Marte destacado que se pueda tomar este tema. Voy a agregar en la descripción al final de la clase. Bueno, ¿qué hace Jasón? Bueno, primero, esta aventura de ir a buscar el vellocino no la hace solo. Recluta otros dioses. Atenea, a Teseo, a Orfeo. ¿Quién más estaba? Creo que Hermes también, porque Hermes siempre está en todas. Recluta varios héroes para que lo asistan y construyan la nave de Argos. Entonces es Jasón y los argonautas. Incluso hay una película de Jasón y los argonautas. Entonces con los argonautas es mucho más fácil, digamos, llegar hacia la Cólquide, ¿no? Porque Orfeo le sirvió para encantar con su música algún espíritu del mar que los quisiese detener. Cada uno de los auxiliares son los auxiliares del héroe, ¿no? O el auxiliar del Sol, siempre tiene un Mercurio, Venus, ¿no? Otros planetas que asisten. No va solo el héroe, ¿eh? Siempre tiene aliados, está acompañado. Llega a donde está el mago Etes, pero bueno, no es fácil sacar el vellocino, porque el mago no lo iba a dejar. ¿Y qué ocurre aquí, donde está el mago Etes? Está viviendo su hija, que es Medea. Medea se enamora de Jasón. Y Medea era una bruja hechicera. El lado femenino. Según la psicología junguiana,
representaría el ánima. El ánima es el aspecto femenino del hombre o del héroe, que es necesario para cumplir su misión. Se puede reinterpretar también que el ánima es la parte femenina nuestra y el animus sería la parte masculina. Aunque a priori Jung dividía en mujer, tenía el ánima como más consciente y el animus funcionaba más inconsciente, y al revés con los hombres, pero él era de otra época también, ¿no? Estamos viendo que tenía una cosmovisión diferente. Pero Medea se enamora de él y constituye su ánima. Medea, ¿qué hace? Logra vencer al dragón. Sin Medea nunca lo hubiera podido hacer. La sombra para poder vencerla o integrarla, hay que hacer un proceso de profundización, de interiorización, un proceso más femenino. Los procesos femeninos se desarrollan en el tiempo. El femenino tiene la paciencia de la espera, el masculino no, se lanza a la aventura, ¿no? Entonces esta bruja hechicera logra vencer al dragón, que es la sombra, y obtener el vellocino de oro, que no es más que el espíritu interior del héroe, su propia naturaleza espiritual. Bueno, por eso acá también agrego que la búsqueda del vellocino representa la búsqueda del verdadero Padre Creador, que va más allá del Padre Terrible, va más allá de los obstáculos. Hay un Padre Creador que me dio vida, y por algo me la dio. Porque el Padre, que significa el obstáculo, a la vez es el modo de superar ese obstáculo. Porque él nunca hubiera encontrado su misión, ni hubiera conectado con el verdadero Padre Creador, si no hubiera tenido el desafío de ir a recuperar un trono, ¿no? Mi lugar, mi territorio, mi espacio. Aries tiene mucho que ver con el territorio y con el espacio. Es bien territorial, Aries, ¿no? Este es mi lugar. Y este es mi trono también, en el caso de Jasón. Bueno, logra obtener el vellocino. A todo esto tiene que vencer también al mago Etes, que también lo ayuda a Medea, hace toda una tramoya para poder vencer al mago e ir a llevar el vellocino a Yolcos, que es donde estaba el templo de Zeus. Pero ¿qué ocurre? Bueno, Jasón obtiene el trono, está con Medea en el trono, tiene 2 hijos, ahí está Medea, acá vemos a Medea, acá están con el barco, ¿no? Empujando el barco para salir, porque no fue fácil las travesías. En realidad, si después lees la historia, tenés ganas de leerla, bueno, hay muchas idas y vueltas en esta historia. Pero al final, ¿qué pasa? Jasón se aburre del trono y se va a conquistar a otro reino, y se quiere casar con otra mujer. ¿Qué pasa con Medea? Medea se venga, mata a la mujer que se iba a casar Jasón, incluso a sus propios hijos, porque Medea es el arquetipo de la madre que mata a sus hijos, ¿no? Si la googleás, vas a ver que Medea está asociado con eso también. Mata a la creación, porque los hijos son creaciones de ese espíritu, del espíritu del héroe. ¿Pero por qué? Porque se desconecta de su ánima profunda, se conecta de su sentido interior al querer dejar a Medea. Es un símbolo. Esto no quiere decir que una persona no pueda dejar a una persona e irse con otra, ¿no? Este mito nos habla que al dejar a Medea se desconecta de su ánima. Y quien se desconecta de su ánima pierde todo. Y esto pasa mucho en la vida de Aries, ¿no? En su afán de conquista, a veces se lleva todo por delante y termina perdiéndolo todo. Por la ambición, se puede decir. También Marte está exaltado en Capricornio. Así que Marte es un signo, Marte es un planeta donde la ambición es fuerte.
¿Y qué tienen que hacer luego? Volver para atrás, volver a reinventarse y volver a sacar ese instinto aventurero. El final de Jasón es bastante triste y medio oscuro, porque se convierte en el padre terrible. Él se convierte en el mismo padre que era el tío Pelías, que había matado a su hermano para quedarse con el trono. Se desconectó también con su ánima, ese tío Pelías, para matar a su hermano y quedarse con un trono que no le correspondía. Y Jasón también quiso quedarse con otro trono que no le correspondía, porque el que tenía él por derecho natural y que le correspondía como camino espiritual era el de Yolcos. Al querer tomar otro trono, estaba queriendo tomar algo que no le correspondía. Se desconecta de su ánima y termina perdiéndolo todo. ¿Por qué? Porque se termina transformando en el propio padre. Y eso pasa mucho, ¿no? El padre castrador, que es el padre de Aries, genera el desafío para el hijo, para que crezca, se enfrenta con el padre y luego, de grande, se transforma en lo mismo que el padre. Esto lo vemos constantemente en el ser humano en general, ¿no? Y volviendo a Luis Miguel, se enfrenta a ese padre malvado y él termina siendo igual al padre después con el tiempo. Igual que el papá, es idéntico. Idéntico. Se puede no ser así, ¿no? Obviamente, si uno tiene conciencia, no necesariamente representa el mito en toda de punta a punta. Pero bueno, tiene que ganar experiencia el ariano para domar su espíritu de conquista. Es como que se repitieran los mandatos familiares. Sí, sí, hay algo de eso también dando vuelta, claro que sí. Ahora, espera que quería mirar, no, porque por ahí Patricia me dijo que se conectaba, pero no me ha mandado nada. Bueno, vamos a seguir, porque también otro mito que está asociado a Aries es el de Edipo Rey, que todos lo conocemos. ¿Conoces el mito de Edipo? Algo me acuerdo. Algo bueno, te lo resumo porque acá puse poquito, porque, no sé, es un mito más conocido. Edipo, un oráculo, le había dicho a Edipo que él iba a matar a su padre y luego se iba a casar con su madre. Él no conocía a su padre biológico, ¿no? Nunca lo había conocido, ni a su padre ni a su madre en realidad. Porque él cuando nace, como el oráculo había dicho que iba a matar a sus padres lo abandonaron, ¿no? Lo dejaron en una canasta y lo criaron otros. Entonces cuando crece, él recibe el oráculo, él sabe que tiene ese oráculo, pero él dice, no, a mí eso no me va a pasar. Yo no voy a matar a mi padre, ni me voy a casar con mi madre. Pero vos sabés que los oráculos de Grecia se terminaban cumpliendo siempre. Entonces, ¿qué es lo que le ocurrió a Edipo? Edipo, un día, caminando, Edipo era una persona muy colérica, medio así como colorado de aspecto y muy enérgico, muy ariano en su expresión, ¿no? Un día, en un cruce de caminos, acá de nuevo el tema del cruce de caminos aparece constantemente en las historias, se cruza con un anciano llamado, ¿cómo se llamaba el padre? Esperá que ya me fijo porque lo tengo acá anotado, esperá. Se llamaba Layo. Y la madre se llamaba, la madre de Edipo, Yocasta. Layo y Yocasta. Esos son unos nombres un poco, quizá difíciles de acordarse, pero bueno, no importa, el padre. Era un anciano y como tenía muy mal carácter, Edipo, y no tenía paciencia, lo empuja. Se cae y termina muriéndose el padre.
Pero acá hay una historia previa. El padre tenía una maldición sobre su progenie. ¿Por qué? Porque había cometido un atropello con el hijo de otro hombre, que lo había secuestrado y lo había maltratado. Entonces le había quedado una maldición por el mal uso y maltrato de un hijo. Entonces por esa maldición nace su hijo Edipo con esta condición, que tenía que matar, que iba a matar al padre. Porque él no había tenido una buena actitud como hombre hacia otro hijo, ¿no? Entonces surgió esa maldición. Edipo mata sin querer supuestamente al padre, lo empuja, y luego termina accediendo al trono de, no me acuerdo el lugar, creo que es Tebas, si no me equivoco, donde estaba Yocasta. Yocasta había quedado viuda, su marido había muerto, porque bueno, lo había matado su hijo, y termina casándose. Como ellos no lo, la madre, ni la madre ni el propio Layo los conocían a Edipo, porque lo habían dejado abandonado al bebé. Así que termina casándose con su madre. Pero en realidad lo que dice Lee Green es que el tema no es que él se casa con la madre, como diría Freud, porque estaba enamorado de la madre, sino se queda con la madre por competencia con el padre. Acá lo central es la competencia con el padre y el famoso triángulo amoroso. Que eso se ve mucho, ¿no? En los triángulos amorosos, muchas veces, suponte, las mujeres compiten más entre ellas por el tipo que el mismo que el amor al tipo, ¿no? No interesa tanto el tipo. Yo lo pongo con las mujeres porque eso se da mucho en las mujeres. Les interesa más la competencia, ganarle al otro, que lo que obtiene, ¿no? El fruto que obtiene. Y eso pasa muchas veces, bueno, con los hijos, con los padres. Quieren la atención de la madre, el niño quiere la atención de la madre, pero para eso necesita que el padre muera, o que el padre desaparezca, o ganarle al padre. Esto es bien, bueno, es bien de terapia, ¿no? Pero acá aparece en Edipo el tema del triángulo amoroso. Y en realidad la idea de derrocar a un padre no es tampoco destronar al padre en sí, sino destronar un viejo orden. Lo que viene a hacer el hijo es reemplazar al padre y renovar la cosecha. Eso también se va a ver en Capricornio, ¿no? Que el padre que se transforma en el hijo, y el hijo muere también para renovar la cosecha, pero es como a la inversa, ¿no? En este caso, el hijo necesita matar al padre. En el caso de Capricornio, el hijo es el que muere. Que eso ya vamos a llegar a ese momento. Y otro signo que tiene mucha importancia, el tema paterno, es Leo. Signo de Leo también. Son los tres que el tema paterno es como el eje central del signo. Bueno, si no hay preguntas, vamos a... Esto me parece interesante del libro Astrología y Destino. Lo copié porque me parece que resume todo esto que hemos hablado de una manera clara y precisa. En otros momentos volveremos a considerar el drama padre-hijo, en particular, como te decía, en los signos de Leo y Capricornio. En este signo, que es el signo de Aries, nos hemos encontrado con una dimensión del drama. Drama es acción, para los griegos, ¿no? Con la batalla inicial para alcanzar la libertad, ya que en los cielos solo cabe un dios. Zeus, Amón y Yahvé deben ser dioses poco poderosos, ya que comparten el mismo reino. Para Aries, nunca puede haber otra deidad más que el oculto, el espíritu oculto, el espíritu de Amón, del carnero, que te contaba en un principio del relato, que se manifiesta como su propio poder fálico, ¿no? Esta cosa instintiva es lo que lo domina Aries, y ahí se representa el espíritu.
el espíritu divino en ese instinto creativo. Los primeros dos signos, Aries y Tauro, está todo unido, no hay dualidad, no hay conceptos separados. Porque el primer concepto que se separa es en Géminis, que es el signo de los gemelos. Géminis es la dualidad. Antes de la dualidad tenemos espíritu y cuerpo. Espíritu que se manifiesta a través del instinto, que es Aries, y el cuerpo que se espiritualiza en Tauro. Y ahí se resumen cuerpo y espíritu, en estos dos signos. Después, la separación viene después de Géminis, o en Géminis. Su batalla es con Dios, ¿no? El padre. Por eso el padre es divino para Aries, ¿no? Porque es el padre arquetípico. Cuando hablamos de padre divino, hablamos de un padre como idea de padre. Sería el emperador. Vos sacás la carta del emperador, o el mago también, porque el mago del tarot también se lo considera como un padre divino. Para arriba, ahí está. El mago del tarot es un padre divino, y en realidad en el tarot el emperador es un padre encarnado. Sería un poco como Pelías el emperador y el mago es el mago, fíjate, porque se lo llama mago por eso también, ¿no? Porque representa ese padre divino también el mago. Bueno, por eso es con el padre ideal la batalla, por el padre divino. El padre, por eso Aries debe estar totalmente consciente de lo que hace y debe reverenciar a la deidad contra la que está luchando. En otras palabras, debe ser devoto antes que enemigo, en realidad. Tiene que respetar al rival. El rival no es cualquier rival. En el caso de que actúe con la arrogancia de Ubris, que es de creerse Dios, como hizo Jasón cuando abandonó a Medea por aspirar al reino de Corinto, que era el reino de la otra esposa, todas sus proezas se reducirán a la nada. El enfrentamiento con el Padre Terrible favorece el desarrollo de la personalidad y de la autoridad interna, ¿no? El vellocino de oro representa esa autoridad interna, facilitando la asunción de la responsabilidad que supone el reino por el que ha luchado. Si no afronta la batalla, continúa siendo el eterno hijo de su padre, el eterno rebelde que lanza piedras contra las ventanas desde el exterior, sin entrar nunca al recinto donde mora el vellocino interno que encarna su propia humanidad. Quizás es un poquito complejo, pero ahí está en este texto sintetizado todo lo que estuvimos viendo en el mito de Jasón. Es signo de fuego espiritual, ¿no? La dimensión tiene que ver con el ser. ¿Quién soy? Bueno, el primer trabajo, vamos a ver los trabajos de Hércules. Pero acá vamos a entrar en otra dimensión de Aries, que es la dimensión esotérica, no exotérica, para afuera, que el regente exotérico es Marte, el que todos conocemos, ¿no? Como regente de Aries, sino que hay uno esotérico, que es Mercurio. Mercurio es, según Alice Bailey, que es la que trabajó con los trabajos de Hércules y los asoció a los signos, los 12 trabajos de Hércules, dice que el regente de Aries es Mercurio. Y podemos tomar aquí los principios de la hermética, las leyes del Kybalión. No sé si las conocés, creo que las vimos a las leyes del Kybalión. Sí, bueno, la ubico. Sí, todo en mente. Esa es
la mente de la que se habla en Aries. Y de hecho también para la astrología tradicional, Mercurio está cómodo o es casa de gozo la casa 1, que la casa 1 está relacionada con Aries. Esto también resuena con la regencia esotérica de Mercurio para Aries. Bueno, ¿qué son los 12 trabajos de Hércules? Bueno, Hércules es un héroe bien ariano, bien guerrero, grandote, fortachón, bruto, pero que tiene que domesticarse, digamos, ¿no? O dominar sus instintos, mejor dicho. Hércules había matado a su progenie y a su esposa en un momento de locura. Esta locura se la transmitió Hera, de nuevo aparece Hera, la misma que se cruzó en el camino Edipo, cuando perdió la sandalia. Hera es la esposa de Zeus, y era una esposa muy celosa. ¿Por qué? Porque Zeus tenía amantes e hijos por doquier, ¿no? Entonces, para Hera era terrible porque es el arquetipo del compromiso, Hera, y es una diosa matriarcal. Ya la vamos a ver en Capricornio, no, en Cáncer. Y Hera siempre hacía tramoyas con los hijos de Zeus. Este es un hijo más de Zeus, Hércules. Entonces por eso lo volvió loco y en su locura mató a sus hijos y a su mujer. Entonces, arrepentido después de lo que hizo, pidió asilo y ayuda a, no me acuerdo a quién fue, a un rey conocido. Eso después me voy a fijar cuál era, no me acuerdo. Igual el nombre no es tan importante. Y le dice, bueno, para poder redimirte de lo que hiciste vas a tener que hacer 12 trabajos. Y cada signo del zodíaco está relacionado con uno de los trabajos de Hércules. Hay un libro de Alice Bailey. ¿La ubicás a Alice Bailey? No he leído nada de ella todavía. Bueno, ella creó el término New Age, allá por la época del 60. Y tiene una versión, una mirada de la astrología, como te decía, esotérica, más desde lo oculto, ¿no? Lo no visible de los signos sería, ¿no? Es muy interesante. El libro de los trabajos de Hércules es fácil de conseguir. Yo tengo una versión que no puedo compartir, si no te la compartiría, pero no puedo. Pero lo googleás y lo tenés a toda la historia, no es difícil de encontrar. Es interesante porque, bueno, amplía, como es la idea de los mitos, el concepto de Aries. Bueno, el trabajo que le corresponde a Aries es enfrentarse a unas yeguas de Diomedes. Diomedes es un hijo de Marte, o de Ares, porque estamos hablando de los griegos. Y estas yeguas eran devoradoras de hombres, ¿no? Se comían a los hombres, ¿no? Entonces, desde ya tenían que hacer algo para evitar que siga con esa matanza. De hecho, Diomedes, que era el que las tenía, el hijo de Marte, las tenía, les daba de comer personas para poder dominar su instinto devorador. Criaba las yeguas negras de la guerra, porque eran yeguas guerreras, las que se usaban en la guerra, las que tenía, ¿no? Eran salvajes y feroces, y todos obviamente las tenían porque mataban a los hijos de los hombres, asolaban las cosechas también, y además se reproducían y tenían animales con las mismas características. Hércules siempre iba acompañado de su amigo Abderis. Esto es muy típico de los héroes, nunca van solos. Así como Jasón fue con toda su corte, siempre los héroes tienen algún compañero de fórmula, podemos decir, ¿no? Alguien que lo asiste, que lo ayuda, que le sirve de complemento. Entonces planearon la tarea juntos. Siguieron a los caballos por las praderas, por los pantanos, y los encerraron en un lugar. Y al encerrarlos en un lugar, les ataron las piernas y los pudieron domar. Entonces Hércules quedó orgulloso de haber hecho ese trabajo, pero consideraba que ya estaba terminado. ¿Y qué? Porque en realidad las yeguas
había que llevarlas a otro lugar, no las tenía que dejar ahí encerradas. Entonces, ese trabajo se lo dejó a su amigo. Pero su amigo no tenía la fortaleza de Hércules. Entonces, ¿qué pasó? Las yeguas lo terminaron matando a su amigo. Y entonces, ¿qué pasó con Hércules? Tuvo que tragarse su orgullo y hacer todo el trabajo de nuevo. Es algo muy típico de Aries, ¿no? O este de Marte, tan angular, que tiene que ver con el deseo, con lo individual, con lo propio, y también con el orgullo, ¿no? Entonces, siempre termina, cuando peca de orgulloso, a veces arruina más de un trabajo, entonces tiene que volver a hacerlo. Entonces lo logra hacer, incluso los pobladores del lugar lo alababan, porque habían podido controlar esas yeguas que le arruinaban la vida, ¿no? Pues se arruinaban la cosecha, le mataban los hijos, la verdad que él había hecho un gran trabajo, pero ¿qué le dice el maestro? Que no lo había hecho bien. Así que va a tener que aprender la lección, que es dominar el orgullo y pasar a otro servicio. Bueno, hablando de la visión esotérica de Aries, es el signo de la creación, ¿no? Porque ahí es el primer signo. Por eso es el signo de los comienzos. Es el poder emanado de Dios y del hombre, que tiene que ver con el poder del mismo carnero, ¿no? El poder fálico es lo mismo, en realidad, que habíamos hablado en el comienzo. Y ese poder fluye hacia adentro del mundo, hacia la materia, produciendo las formas, y hacia el mundo del cero del espíritu. El primer flujo se expresa a través de las formas en el sendero del descenso externo, y otro representa el sendero del retorno interior. Y ambos juntos complementan el recorrido de la evolución toda. En Aries se inicia el camino en el que se toma forma y se aprende a dominarla. Pero también se inicia el desarrollo interior y el dominio de lo interno sobre lo externo. El impulso lo tiene que dominar, porque si no, no puede hacer el trabajo bien, como le pasó a Hércules, que no pudo dominar su orgullo, le pareció poco el trabajo de llevar las yeguas al lugar donde tenían que estar, entonces se lo dejó a otros, y así no dominó su orgullo, no dominó su parte interna, y tuvo que volver a hacer el trabajo de nuevo. Y entonces, ¿cuál es el tema aquí? Todo el recorrido depende de la atención mental que el ser divino y humano le dedique, ¿no? Y aquí volvemos a todo es mente. Todo está en la mente. Durante millones de años esa fuerza vital se ha usado para satisfacer deseos, pero con el tiempo, durante una serie de recorridos por todo el zodíaco, el atractivo de la materia va desapareciendo hasta que una vez, precisamente en Aries, nace una nueva visión y un nuevo objetivo. Al nacer un hijo, nace una nueva visión. Al nacer uno trae una nueva visión a la Tierra. Un nuevo espíritu que está llamado a manifestarse, porque si no tuviéramos un cuerpo y no trabajáramos con la materia, el espíritu no podría transformarse ni crear nada. Encarnamos por algo, para poder transformarnos, y sin un cuerpo no nos podemos transformar. Y cada nacimiento es una nueva apuesta del espíritu para hacer un nuevo acto creativo. Que es, bueno, acá Aries rige la mente, ¿no? Porque si no se controla la mente, no podemos crear nada. Todo empieza con una idea, todo. Incluso Jasón, cuando se entera de que tiene un trono, o tiene derecho a un trono, mejor dicho, su idea es ir a buscarlo.
Y para poder obtener el vellocinio de oro tiene que tener la idea de juntar a los dioses y la idea de hacer el barco entre todos, ¿no? Porque el barco lo construyen, el Argos, lo construyen entre todos los héroes. Pero hay una idea inicial, fundante, para poder iniciar el camino. Incluso también en el libro de Astrología y Destino, Liz Green dice que se ven más arianos trabajando en el mundo de lo espiritual. De hecho, Joseph Campbell, el famoso mitólogo, era de Aries, por ejemplo. Creo que lo pone de ejemplo. Que deportistas, ¿no? Porque uno dice, Aries deportista. Pero no necesariamente, ¿eh? Hay muchos trabajando en el mundo de lo espiritual. Y personas de ideas muy originales. Depende, bueno, de toda la energía en fuego que tengan, ¿no? Pero si tienen un Marte, de hecho, ¿sabés qué carta vamos a ver? La de Einstein. Que si queda, no sé qué hora es, pero si queda un ratito, cuando terminemos vemos, si no te la muestro en la clase que viene, porque tiene mucho Aries. No me acuerdo del ascendente, pero él es de Piscis, pero tiene Marte, a Mercurio en Aries. ¿No? Y él trabaja mucho con la imaginación creativa como punto de inicio de todo proyecto, ¿no? Que sin imaginación creativa no hacemos nada, y no avanzamos, no hay progreso. Así que Aries no es solamente el espíritu de competencia por sí mismo, sino en realidad el espíritu de competencia es para superarse a uno mismo. Y en el rival quizás esté el obstáculo, pero en realidad es un obstáculo interno que se expresa en el rival. Por eso el rival, que sería el padre terrible, metafóricamente, es una parte de sí mismo que debería vencer para obtener su trono o su lugar en el mundo o en la vida. Pero todos tenemos nuestro trono o nuestro lugar. El tema es cuando queremos tener otros lugares que no son los nuestros. Ocupar espacios que no nos corresponden, y ahí la vida nos puede devolver a una cuestión más desagradable, ¿no? Como es esta cuestión que se le cayó el madero en la cabeza, y él muere solo, Jasón. En el tarot mítico, la historia de Jasón es la historia de los bastos. Los arcanos menores, los bastos, toma el mito de Jasón. Y el 10 de bastos es cuando se le cae el madero arriba en la cabeza, ¿no? Bueno, otra cuestión también relacionado con Aries y la mente es que Marte rige la cabeza. Y realmente el camino espiritual se inicia cuando se hace un trabajo consciente. Estamos hablando de una energía espiritual y de conciencia. Primitiva, primaria, pero es el impulso del inicio de esa búsqueda. Bueno, hay en los caballos o las yeguas que tenía Diomedes, había caballos negros y caballos blancos. Los negros significan la mente inferior, conceptos cerrados, que está asociado con la polaridad femenina, ¿no? Como creadora de conceptos, ideas y teorías. Ideas que luego se lanzan al mundo, devastándolo y destruyéndolo cuando surgen de la mente inferior, pero construyéndolo y salvándolo cuando proceden del espíritu. ¿Esto qué quiere decir?
¿no? Esta cuestión de lo femenino como conceptos que en principio pueden ser errados, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con lo femenino tiene que ver con el mundo de retener una forma, de la simbiosis, por ahí del pasado. Entonces puede ser que la idea de lo femenino es quedarse a una idea previa, que obviamente en la instancia Aries esa idea previa ya no sirve. Podríamos decir que es errónea, ¿no? Errónea porque la tiene que renovar, no es errónea porque esté mal en sí. Después, cuando las toma el héroe que conecta con este espíritu interior, este espíritu que está relacionado con Amón el oculto, con el vellocino de oro, entonces ahí esas ideas toman un nuevo impulso, porque conectan con esa parte espiritual, y ahí empieza a crear desde un lugar más genuino. Y empieza a conectar con su verdadera misión. Entonces, cuando conecta con el caballo blanco, ahí empieza su camino espiritual. De todas maneras, el camino espiritual siempre está relacionado con el camino de la materia. En Tauro lo vamos a ver reunido, porque por ahora parece medio dividido, ¿no? Pero en Tauro se reúne. Bueno, a ver si hay algo más para agregar de este mito. Bueno, utiliza la mente, ilumina la mente y media entre el espíritu y la personalidad, la mente de Hércules, para poder realizar el trabajo. Él se da cuenta que pecó de orgulloso. Si no se hubiera dado cuenta, no hubiera podido volver a hacer su trabajo de manera más humilde. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿No? Bueno. ¿No? Bueno, y aquí es un brevísimo resumen de Marte, o de Ares griego, porque acá hay una distinción entre Ares para los griegos y Marte para los romanos. Para ambos es el dios de la guerra, es un guerrero. No hay, en eso es lo mismo. Pero los griegos, como eran más filósofos, más apegados a la cultura, medio que lo desprestigiaban a Ares. ¿Por qué? Ares nació de Hera, era la esposa de Zeus, por partenogénesis. ¿Qué quiere decir? Que lo tuvo sola, sin su marido. ¿Y por qué lo tuvo sola sin su marido? Porque su marido, Zeus, había tenido una hija que había salido de su cabeza. La había tenido sola. Esa hija era Palas Atenea. Y Palas Atenea era como la hija favorita de Zeus. Y a Hera, que era una mujer muy celosa, le dio tanta bronca que de esa cólera nació Ares. Ares era un personaje enorme, como de 2 metros de altura, bruto, torpe, que sacaba su valor en la guerra. Lo único que le importaba era la guerra. Por eso los griegos mucho no lo valoraban. No sé si tenía siquiera un templo Ares. Le parecía bruto y tosco. Incluso estaba más asociado con una figura lunar y tónica, más de la naturaleza, ¿no? más relacionado con lo instintivo, el Ares griego. No tenía nada de cultural, y la parte espiritual sí, tenía que ver con el afán de la competencia, ¿no? El afán de superarse a sí mismo. Esa era su parte espiritual, pero que muchos los griegos no lo valoraban. Lo que sí, al que valoraron más, que aquí está la imagen, es a Marte Romano. Marte Romano fue venerado desde otro lugar, porque además representaba la agricultura, y terminó siendo el patrono de Roma, ¿no? Al contrario de su contraparte griega, gozaba de una inmensa popularidad, y era muy adorada en Roma.
solo sobrepasada por Júpiter. Además fue el padre de Rómulo, el creador de Roma. Y se lo consideraba por eso padre de todos los romanos, el patrono de los romanos. Pero también los romanos eran conquistadores, a diferencia de los griegos que no se dedicaron a hacer un imperio. Tenían sus islas, sus lugares de conquista, pero no eran guerreros, salvo los espartanos, ¿no? Porque estaban los ateneicos y los espartanos. Los espartanos sí tenían un espíritu de lucha más fuerte. Pero digamos, la parte ateneica, que por ahí es la que nosotros más heredamos, la parte cultural, no tenía una muy buena mirada de este muchacho, este grandotón. Pero muy necesario para salir a la vida, ¿no? De hecho, Marte es un planeta que hay que mirar muy atentamente en las personas que sufren depresión, por ejemplo. Porque habitualmente está más débil, o está teniendo un tránsito que lo debilita. Porque muchas veces Marte es eso, la depresión es eso, un Marte debilitado. Un Marte que anima a salir a la vida, a iniciar algo desde la nada, porque eso es Marte, ¿no? Y eso es Aries. Desde la nada, ir en busca del trono, de ese lugar que estoy llamado a conquistar. Y puedo fracasar 20.000 veces y lo voy a intentar de nuevo en la energía ariana. Bueno, Entonces, disculpa. no, sí, decime, bla, porque estuve hablando una hora yo. Dale. Atenea y Ares serían como el Anima y Animus del mito. Atenea, bueno, podría ser, porque es la hija, sería como un Animus, porque Atenea, no, si bien es un arquetipo femenino, no era hija, no fue hija de una madre que le diera cuerpo, y además era absolutamente mental Atenea, muy mental, no conectaba con la parte más física y más corpórea de la naturaleza. Atenea tiene más que ver con Virgo, con Libra, la Era justicia. como la estratega de las guerras. Era la estratega. Sí, igual es un complemento, porque incluso Atenea nació totalmente vestida de guerrera, adulta y guerrera, de la cabeza de Zeus. Sí, podríamos decir esto sí, son dos componentes, uno femenino y el otro masculino, de un concepto que tiene que ver con la guerra, pero en el caso de Atenea es sin derramar sangre, porque Atenea no te derrama una gota de sangre. En cambio, Ares mata y destruye lo que haya que matar y destruir. Atenea es logos, mente, ¿no? Mente fría. En el caso de la mente, la mente como Mercurio regente de Aries, no es una mente fría, porque es una mente inspirada, ¿no? En cambio, la de Atenea sería el espíritu imparcial. Sería más parecida también a Apolo. Apolo y Atenea son arquetipos que se parecen. Apolo también tiene que ver con Virgo, tiene que ver con Leo, pero también con Virgo. Y lo apolíneo es lo correcto. Lo apolíneo son las líneas rectas. ¿Y Artemisa? Artemisa es un arquetipo de Virgo también, es una diosa lunar. Y es la partera de Apolo, ¿no? Con Apolo hace una diada Artemisa. También la vamos a ver, Artemisa. Después vamos a entrar en diosas. Lo que ocurre es que, bueno, justo Aries no tiene ese tipo de arquetipos, porque es la primera manifestación del espíritu.
Entonces es el poder fálico, en cuanto a su poder creativo. Y para terminar, como te prometí, que se ve unos minutitos, tenemos 10 minutitos, voy a dejar de compartir. Vamos a ver la carta de Einstein, que me parece una carta muy apropiada para ver algo de todo esto que estuvimos viendo. Bueno, mirad, bueno, no, vos conocés los símbolos, reconocés. Ahí está Mercurio, Saturno, Venus, unos cuantos planetas en Aries. Y bueno, lo traigo en parte por Mercurio, el regente esotérico. Y bueno, y el poder de la mente de Einstein, ¿no? Y Marte, ¿dónde está? Esto es muy importante. Mira, fíjate, en Capricornio. Es un Marte que está exaltado, Exaltado. ¿no? Sí, sí. Pero no llega a ser una cuadratura con este. Lo que yo no me acuerdo de Einstein, la relación con su padre, habría que repasar un poco eso. Yo sé que tuvo a la mujer que lo ayudó mucho, su esposa. Bueno, ahí podemos saber si tiene una esposa que lo ayuda, es Medea, ¿no? Mm. Viendo todo este Aries, podemos pensar que la mujer puede resultar una Medea. Lo que no recuerdo, que eso es algo que, bueno, en la clase que viene, yo digo las preguntas que habría que hacerse con alguien que tiene todo este Aries, ¿no? Preguntar por el padre, cómo fue el vínculo, con las figuras masculinas en general, porque a veces no es el padre, es el abuelo o un maestro de escuela. Además esto es un dato también importante, la casa 10, que la casa 10 en principio es una casa asociada al padre. Por lo menos la profesión que antiguamente se heredaba del padre. Puede ser el padre o cualquier figura de autoridad. Cualquier figura de autoridad, sí, que represente un desafío y con quien quiera competir. Yo creo, si no, porque yo la había estudiado la carta de Einstein, pero no me la acuerdo mucho. Creo que tuvo otra, dejó a la mujer y tuvo otro matrimonio, la mujer se murió y tuvo otro matrimonio. Prometo que para la clase que viene vamos a mirar un poquito con la biografía de Einstein, porque acá no me la recuerdo, la verdad estoy improvisando un poquito y no me la acuerdo de memoria, pero tengo idea de que algo pasó con la mujer, y aparece mucho el triángulo amoroso también en Aries, ¿no? Porque bueno, del otro lado está Libra. Cuando pensamos en un signo zodiacal, nunca hay que dejar de mirar el otro, el que está del otro lado, Libra. Aries es el yo, pero enfrente tiene el nosotros. Y fíjate que en todas las historias el héroe necesita de alguien que lo ayude, no va solo
a la aventura. Jasón fue con unos cuantos ahí en el barco, y Hércules fue con su amigo. Y en general siempre necesitan a alguien más que los apoye. Sé que el tema del matrimonio entra en Aries como un tema. El tema que Aries tiene que resolver el tema de sostener las cosas. En el caso de Einstein puede más porque tiene la energía de Aries en la casa 10 mucho, que es una casa saturnina. Y ahí tiene Mercurio-Saturno además. Eso también lo ayuda, ¿no? A controlar sería, ¿no? A que no se desborde. Que no termine teniendo el complejo de ubris, ¿no? El complejo de ubris es de creerse Dios. Que en un científico es algo que suele ocurrir muchas veces. Muchas veces la mente es tan, llega a lugares que no llega a cualquier mente, y la sensación es que sos Dios. Descubrí la relatividad, una teoría totalmente nueva, y te sentís un poco que, ¿no? Que estás bajando un canalizador, diríamos, ¿no? Claro. Un canalizador, que lo era también. Y además, fíjate qué arriba que está Aries, ¿no? Sí. Bien arriba. Toda esa Muy arriba. acumulación de planetas en esa zona de la carta. Sí, y la luna es el regente. ¿Dónde está la luna? La luna en Sagitario, el signo de fuego. También es importante esto, ¿no? El regente del ascendente en un signo de fuego se lleva bien con Venus en Aries, ¿no? Aquí los dos principios femeninos están en trígono, o sea que digamos que la mujer como auxiliar está fuerte en esta carta. Yo diría que puede aparecer una Medea tranquilamente. Si yo veo ahí el Sol, Venus y la Luna en trígono. Y además el regente de la 7, Saturno. La importancia del matrimonio en esta carta, Marte está en 7 también, o sea que la mujer es la que le trae toda la conexión con toda su parte divina, casi diría yo. Expositor Saturno. Creo que es así. Hay que ver la madre también, todo el mundo femenino. Pero las preguntas en un tema, cuando se ve todo ese Aries, es empezar con una consulta, ¿no? Tenés un consultante, vas a leer una carta, o estás analizando una carta e ir a ver toda la línea paterna cuando hay bastante Aries. A ver qué hay ahí. Igual se van mezclando después, porque la línea paterna te lleva también a la madre, y después los mitos se van mezclando. Pero en esta carta es muy interesante Medea, el mito de Medea, porque aparece el dispositor de la energía de Aries, que es Marte, en la casa 7, que es una casa de la pareja proyectada. La luna aparece en un trígono a Venus en Aries, la luna también está en un signo de fuego, ¿no? Así que la conexión con lo femenino pareciera que le trae también ese fuego. Y yo creo que sí, que fue gracias a la esposa, que él avanzó mucho. Y no me acuerdo qué pasó con los hijos. Hay algo ahí me recuerda a Medea toda esta historia, la parte de Medea. Bueno, no sé si tenés alguna otra preguntita para hacer. ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, Interesante. sí, mucha, no sé si no a mí me parece como siempre que escucho información, pero bueno, se va digiriendo de a poco. Sí. Vas a tener el PDF para leer,
la clase para Súper. volverla a ver si querés. Me podés preguntar en el grupo o individualmente lo que quieras, cualquier duda, vos ya sabés que en cualquier momento la contesto. Y bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿vale? Ya, súper. Seguimos Nos con vemos el el jueves. torito, con el minotauro. Ese es un mito Ok, súper conocido también. Y vamos a ver la sí, carta, ¿sabes de quién? Que tiene mucho Tauro. De Picasso, de Pablo Picasso. Picasso. Ya, igual Picasso, voy a sí. leer algo de Picasso para Algo de buscarle la Picasso. Si no cartita. paraba, Sí. no paraba de trabajar, entre otras cosas. Pero bueno, Picasso vamos a ver y prometo ajustar un poquito la biografía de este señor, de Ya, Einstein. Bueno, Valen, te mando un muchas besito. gracias. No, a ti, a Besito. ti. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, chao.